nuestro programa de hoy con el constitucionalista Samuel Abad, quien ha asumido la defensa técnica de 4 de los 5 fiscales supremos, es decir, el actual titular fiscal de la Nación, la actual, que es la señora Delia Espinosa, junto al señor Villena, al señor Pablo Sánchez y la señora Zoraida Ábalos. Los 4 han sido acusados constitucionalmente por 3 congresistas, el señor Rospigliosi, el señor Cueto, el señor Azurín, por desacato a una ley que había sido en efecto votada en el Congreso, que redefine el rol de la policía en el caso de la investigación penal. Según los fiscales supremos, y esa es la posición que ha defendido el abogado en una sesión que ha tenido lugar hoy en la Subcomisión de Comisiones Constitucionales, se ha alterado el artículo de la Constitución que sostiene, si mi memoria es exacta, usted me lo corregirá, señor Abad, que la Fiscalía dirige la investigación penal desde su inicio. Yo quiero que me explique qué es lo que ha cambiado la ley y qué es lo que ha ido a explicarles usted hoy por la mañana a los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que ha recibido la denuncia constitucional contra 4 de los fiscales supremos. El tema tiene una enorme trascendencia porque de prosperar esta denuncia perderíamos a 4 de los 5 fiscales supremos y se quedaría como único fiscal supremo el señor Tomás Aladino Gálvez, que ha sido reincorporado próximamente y que, repito, sería el único miembro de la Junta de Fiscales Supremos. Muy buenas noches, señor Samuel Abad. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los televidentes y oyentes. El día de hoy hemos asumido públicamente la defensa de 4 integrantes de la Junta de Fiscales Supremos. ¿Por qué no se pudo ver la audiencia por la televisión? ¿Por qué no fue pública? ¿Usted lo solicitó? 3 congresistas solicitan la inhabilitación por 10 años, en otras palabras, la destitución. Sí. Nosotros solicitamos que la audiencia sea pública. Los propios denunciantes, el congresista Rospigliosi, el congresista Cueto, también estaban de acuerdo en que la audiencia sea pública. Y increíblemente la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió que sea una sesión reservada cuando detrás lo que se busca es la inhabilitación de 4 fiscales supremos, es decir, prácticamente que desaparezca la Junta de Fiscales Supremos en el Perú. No, pero queda uno, ¿eh? Podrían ejercer todos los poderes el señor Gálvez. Sin duda, quedaría uno, pero realmente pensar en una destitución de 4 fiscales supremos de la Junta de Fiscales en base a argumentos que no tienen ningún sustento, de verdad no tiene ningún sentido. ¿Cuánto tomó la sesión? La sesión empezó aproximadamente a las 10 de la mañana y acabó aproximadamente a las 12 o 12:30 del día. ¿Usted ¿no? pudo explicar sus argumentos? ¿Tuvo el tiempo suficiente? Sí, lo que quería evidenciar nuevamente es que estamos ante una grave falta del debido proceso. Un proceso de esta naturaleza, donde se busca inhabilitar a 4 fiscales supremos por 10 años, es decir, a destituir a casi toda la Junta de Fiscales Supremos, la cabeza tiene que ser público. Lo hemos pedido explícitamente. ¿Qué argumento dio la señora María Acuña? Que está acostumbrada a no dar muchos argumentos, pero en fin, supongo que si le pidieron a ustedes, y el señor Cueto y Rospigliosi, y estaban de acuerdo, algo habrá tenido que decir. Un argumento absolutamente formal, un argumento formal en el sentido que el reglamento dispone que cuando se trata de denuncias por delitos debe ser reservada, salvo que alguien lo pida. Y en este caso nosotros lo hemos solicitado explícitamente. No hay ninguna razón, de verdad. Ninguna razón. No existe ningún argumento para sustentar que esta sesión sea secreta, que esta sesión sea reservada. La opinión pública debe saber que lo que se está pretendiendo aquí, lo que se pretende con esta acusación constitucional, es que 4 fiscales supremos dejen el cargo. ¿Cuál es el argumento de fondo que sustentan los congresistas? El argumento de fondo básicamente es que la Junta de Fiscales Supremos o el Ministerio Público aprobó una resolución, un reglamento. Aprobó un reglamento y a juicio de los congresistas denunciantes, ese reglamento es ilegal. Entonces, ellos dicen, el reglamento viola la ley que ellos aprobaron. Como viola la ley que ellos aprobaron según su argumento, merecen ser destituidos o inhabilitados. Ese es el argumento central de esta denuncia, que de verdad no tiene ningún sustento. ¿El tema de fondo cuál es?
aquel que yo dije, ¿quién es el titular desde el inicio de la acción penal? En efecto, el tema de fondo es quien dirige la investigación. Y la Constitución es sumamente clara cuando señala que el Ministerio Público conduce... ¿Qué artículo es? ¿Qué artículo es? 159, inciso 4. Sí. El Ministerio Público conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público. ¿Qué dice la ley que han votado los congresistas que ahora acusan a los 4 fiscales de abuso de autoridad, falsedad genérica y prevaricato, me parece, ¿no? Lo que pretende la ley, que es objeto de una demanda de inconstitucionalidad ante el TC, lo que pretende la ley es desconocer las atribuciones del Ministerio Público, quitarle atribuciones para que la policía sea la única o fundamentalmente quien conduce la investigación del delito. Y eso claramente viola la Constitución, pero al margen de ello, que es muy importante, la Fiscalía emitió un reglamento. Emitió un reglamento para unificar criterios. Le corresponde a la Fiscalía como órgano autónomo emitir reglamentos y si alguien está en desacuerdo, debería ir al Poder Judicial. Existe una figura que se llama acción popular que permite que cualquiera pueda ir al Poder Judicial cuando se considera que el reglamento viola la ley. Acá lo que han hecho los congresistas es ir al Congreso, un órgano político que no evalúa los temas jurídicamente, cuando lo que se dice es el reglamento viola la ley. ¿Qué es lo que se pretende? Inhabilitar a 4 fiscales supremos bajo ese argumento. Si la Policía Nacional del Perú, hoy día estuvo presente un representante de la Policía Nacional, está en desacuerdo con el reglamento, podría ir al Poder Judicial. No lo ha hecho. No puede ser. Pero el tema está ante el Tribunal Constitucional. En efecto, el tema de fondo está ante el Tribunal Constitucional. Hay varias demandas de inconstitucionalidad presentadas ante el Tribunal sobre esta materia. Una de ellas la ha presentado el Ministerio Público. Y hay que esperar a lo que diga. Sus propios patrocinados. En efecto, hay que esperar a lo que diga el Tribunal Constitucional. ¿No es que nadie puede abocarse a lo que está siendo abordado por la justicia? En efecto, ese es otro argumento que hemos expuesto, pero reitero para que la opinión pública le quede clarísimo. ¿Cuál es el argumento de los denunciantes para destituir a 4 fiscales supremos? ¿Cuál es el argumento? Que se aprobó un reglamento por parte de la Fiscalía y que a juicio de ellos viola la ley. Lo que está en discusión en el TC es la ley, no el reglamento en estricto, aunque el Congreso lo ha planteado también. ¿Qué es lo que dice el reglamento que ha motivado que esos 3 congresistas hayan presentado esta denuncia por abuso de autoridad, por falsedad genérica, por prevaricato y por usurpación de funciones? El reglamento lo único que trata de hacer es, ante esta norma, ante esta ley aprobada por el Congreso, establecer pautas de actuación comunes de la Fiscalía. ¿Y ese reglamento, y la policía en el marco de la coordinación que debe existir y que está prevista en las leyes vigentes. Eso es lo único que hace el reglamento, establecer pautas de actuación como le corresponde fijar al Ministerio Público. Lo que ocurre es que para los congresistas que interpretan políticamente que este reglamento viola la ley que ellos aprobaron y quieren llevar al Congreso este conflicto, esta controversia supuesta inexistente para que el Congreso resuelva políticamente y ahí inhabilite a 4 fiscales supremos. Esto de verdad no tiene ningún sentido. Con este argumento, mañana, si el Poder Judicial, la Corte Suprema, aprueba un reglamento interno, llevan a la Corte Suprema en pleno al Congreso de la República para decir estoy en desacuerdo con ese reglamento, viola la ley, destituyo a toda la Corte Suprema. Estamos ante la eventualidad de que suceda algo peor que lo que hizo Fujimori en el año 97 con 3 magistrados constitucionales. Esto es gravísimo. A una institución constitucionalmente autónoma. Y por eso hemos dicho que existen violaciones claras al debido proceso. La audiencia hoy día ha sido secreta, reservada, sin ninguna justificación. En segundo lugar, el Congreso no puede ser juez y parte. Si el Congreso considera que el reglamento de un órgano autónomo viola su ley, la ley que ellos aprobaron, que vayan al Poder Judicial. Ellos no pueden ser juez y parte. En tercer lugar, los congresistas, y eso lo hemos explicado claramente hoy día, están siendo investigados por el Ministerio Público.
hay una relación importante de congresistas que vienen siendo investigados por el Ministerio Público, 54 con actuación o indagación previa, 63 con diligencias preliminares, 10 con denuncias constitucionales, y no puede ser que los investigados de los tres que han presentado la denuncia, ¿no? Ninguno de los tres, al creo margen que ni Cueto, ni Azurín, ni Rospigliosi. Al margen de las personas, Sí. lo que quiero evidenciar Los que van a votar. es que llevar este debate al Congreso para que el Congreso vote cuando los propios congresistas son quienes vienen siendo investigados por los fiscales supremos, de verdad no tiene ningún sustento. Lo hemos visto en Es muchas una oportunidades, obvia. que el justiciable quiere decidir quién lo debe juzgar y quién lo debe investigar. Eso lo hemos visto en varias oportunidades, no solamente en este caso, y se ha hecho. Y eso viola el debido proceso. Bueno, y no puede haber un proceso parlamentario que viole el debido proceso. Argumentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presidida por la señora María Acuña, que ya sabemos que tiene incluso dificultades con la municipalidad de Surco en relación a la usurpación de un terreno público en su propiedad privada. Eso es lo que ha dicho el alcalde Carlos Brus. Yo no he ido a ver, pero eso es lo que le he oído decir al alcalde Carlos Brus. Y esa es la señora María Acuña. Cuando usted expone esos argumentos, ¿qué se le ha contestado? Básicamente se ha contestado en relación, primero, al tema de la publicidad de la audiencia. No hay ningún sustento en realidad. Se señala que el reglamento dice que debe ser reservada en ciertos casos. Nosotros, representando a los denunciados, porque mi función en esta audiencia era ser representante de los cuatro fiscales supremos, sí. Hemos pedido públicamente que se realice, no hay ninguna justificación. No le han dado ninguna razón. La única razón es que supuestamente tenían que pedirlo expresamente por escrito los propios fiscales supremos, cosa que no tiene ningún sentido. Porque uno puede temer que la señora Acuña y otros tuvieran miedo de que sus argumentos se fueran percibidos como claramente más contundentes que los de ella. Porque si no, ¿por qué el miedo a la difusión pública? Ninguna explicación, y solamente reitero que es una evidencia de una afectación al debido proceso. Un proceso donde se pretende destituir a 4 fiscales supremos, descabezar a la Junta de Fiscales Supremos, un ataque institucional, como se suele llamar a nivel del sistema interamericano, tiene que ser público. Tiene que ser público. Y lamentablemente esto ha sido reservado. No tiene ninguna justificación decir que porque están en desacuerdo con un reglamento hay que destituir a los 4 fiscales. Y esta es la única sesión que va a haber. Ya se acabó su digamos, presencia en el Congreso. Esto pasa a la Comisión Permanente y luego al Pleno. Esperemos que el informe que elabore el congresista Esdras Espinosa sea un informe, Esdras Medina, perdón, sí. Sea un informe que busque el archivamiento de esta causa. Confiemos en eso. No hay que presumir la buena fe. Hay que presumir la buena fe. Pero en todo caso, si esto sucediera lo contrario, es decir, si el informe fuera negativo y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales lo aprobara, habría que ir a la Comisión Permanente y luego al Pleno del Congreso de la República. En algún próxima legislatura. Sí, en algún momento el congresista Rospigliosi dijo, muy bien, es competencia del Congreso de la República destituir fiscales. Y así lo ha hecho con la señora Zoraida Ábalos. En efecto, lo hizo. Pero precisamente lo que evidencia esta afirmación es que el Congreso no puede cometer arbitrariedades. Precisamente el Poder Judicial le dio la razón a la doctora Ábalos para volver porque se había violado el debido proceso. Y este proceso se inicia con un defecto de fábrica. Se inicia con un proceso secreto, un proceso reservado donde cierto es que solamente habían 3 congresistas presentes. La presidenta del Congreso, el congresista Cueto y el congresista Esdras Medina. Esto es lamentable y yo espero que esto no prospere. ¿Vía digital? Bueno, los que integran la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero básicamente quien intervino fue el congresista Rospigliosi, que en algún momento se desconectó de la reunión porque tenía otras ocupaciones, probablemente, pero que de verdad no garantiza pues un proceso justo, y eso es lo que venimos a reiterar y indicar nuevamente que no es posible que porque se considera que un reglamento viola la ley,
se lleve a 4 fiscales supremos o se pretenda llevar a 4 fiscales supremos al Congreso para que el Congreso lo destituya. Eso no tiene sentido, es una absoluta arbitrariedad y por tanto debería ser rechazada los esta denuncia. Los próximos pasos se van a dar con una comisión permanente diferente, la que salga del voto que haya después de la constitución de la mesa directiva, ¿no? Estamos hablando de agosto. Sí, en principio la subcomisión sigue trabajando, la subcomisión probablemente elabore un informe, el congresista correspondiente elaborará un informe, tendrá que ser evaluado por la subcomisión y la subcomisión determinará si lo aprueba o no lo aprueba. Muy bien, nos mantiene informados, por favor, es un tema, como usted ha hecho notar, grave. Por otra parte, hay una denuncia presentada por la Fiscalía contra el juez supremo Checkley y contra el juez Terán. No tiene usted que ver directamente con ese caso porque no es abogado defensor de temas de ese tipo, usted es constitucionalista, pero ¿puede decirnos algo? ¿Tiene una opinión formada sobre el tema? En realidad, como le decía al principio, nosotros hemos asumido la defensa de los 4 integrantes de la Junta de Fiscales Supremos para este caso concreto ante el Congreso de la República. También hay otras denuncias que se han planteado ante la Junta Nacional de Justicia por otros aspectos, y uno de ellos lo estamos viendo, que es, por ejemplo, porque supuestamente la fiscal de la Nación no juró ante el presidente de la República. En realidad lo que estamos viendo es un conjunto de denuncias contra los fiscales supremos con la única finalidad de destituirlos. Y aquí solamente quisiera agregar lo siguiente, porque el tema concreto que usted me plantea es un tema que no estoy viendo directamente. Acá quisiera agregar lo siguiente, la Constitución es muy clara cuando establece cuál es el rol del Ministerio Público y cuál es el rol de la Policía Nacional. Eso está clarísimo en la Constitución. Es cierto que si me permite terminar la idea, solamente para terminar la idea, está clarísimo eso en la Constitución. ¿Qué está pasando con estas leyes que se están dictando? Lo que está pasando es que se le está restando atribuciones al Ministerio Público con la finalidad de darle más atribuciones a la Policía Nacional, por un lado. Y por otro lado, se pretende destituir a los fiscales supremos que investigan a los congresistas. Es decir, esta es una situación que no abona a una institucionalidad y que no garantiza ni respeta la autonomía del Ministerio Público. Hemos tenido la oportunidad en anterior ocasión de defender a los integrantes o a algunos de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia en la anterior conformación. Y hemos vivido también épocas en las cuales se ha querido destituir y en otras ocasiones se ha destituido a magistrados del Tribunal Constitucional. No es posible que sigamos en esta etapa o en esta época de tratar de, vía el Congreso, destituir a altos funcionarios. El Congreso es un órgano político, no son jueces. No son jueces. Y en consecuencia el Congreso, si no es un juez, no puede pretender destituir por discrepancias interpretativas, porque se viola la autonomía, viola el principio de independencia y viola la separación de poderes y desconoce la esencia de una democracia. Ahora, hay que reconocer, sin embargo, que no son solo discrepancias interpretativas, porque durante meses he escuchado a los actores de estos temas y lo que sostienen es que el Código Procesal Penal actual ha modificado el rol de la policía y la ha subordinado de una manera mayor, según quienes defienden la actual ley y están contra el reglamento, ¿no? ¿Qué ha modificado el Código Procesal Penal respecto a la relación entre el Ministerio Público y Policía Nacional en la investigación penal? Primero, cuando me refiero a discrepancias interpretativas, me refiero a la discrepancia que ligan los congresistas respecto al reglamento elaborado. Sí, pero a su vez eso Público. Es una consecuencia de la voluntad de reforzar el poder de la policía y reducir el de los fiscales. ¿Qué es lo que está detrás? Algo más que una estructura jurídica. Claro, sí. ¿Qué es lo que está detrás? Lo que está detrás, reitero, es que la policía esté permanentemente en toda etapa de la investigación y que no puede haber investigación sin presencia de la policía. Y en ciertas situaciones complejas o en ciertas situaciones en las cuales no se requiere la presencia de la policía, supuestamente debería estar ella. Hay delitos muy complejos, fraude en las personas jurídicas, por ejemplo, delitos complejos que requieren la investigación por parte del propio Ministerio Público. O también hay delitos en los cuales, si se comparte cierta información,
esa investigación puede frustrarse. En consecuencia, Pero tampoco se puede en ocultar a la Policía consecuencia, Nacional. sin Estamos duda, en presumiendo que los consecuencia, agentes de la policía no, saben pero en respetar la consecuencia discreción. lo que está pasando es que se quiere tener todo el control de la investigación por parte de la policía, Sí. y la policía depende del Ejecutivo. Por eso es que la Constitución fue muy clara al señalar en ¿Quién uno es de el sus titular de la artículos acción penal quién desde el inicio? decide la investigación. Y reitero, según la Constitución del 93, aprobada por un Congreso de mayoría fujimorista, decía, el Ministerio Público conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la policía está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público. La lectura es clarísima sobre el particular y habrá que esperar que en su momento el Tribunal Constitucional resuelva correctamente la demanda que se ha planteado. Pero en el caso concreto de esta denuncia, de verdad, estamos ante una situación absolutamente Pero si absurda. es que el Tribunal Constitucional da razón a su lectura de la Constitución, tal y como nos ha leído el artículo. ¿Qué consecuencias tiene eso para el procedimiento desencadenado por el Congreso? Si se declara fundada esta demanda de inconstitucionalidad, es decir, se consiguen los 5 votos Sí. que se requiere para declarar fundada una demanda, sencillamente esta ley que ha aprobado el Congreso se caería y obviamente no tendría ningún Y también el sentido. reglamento. Ningún sentido. Entonces, el reglamento. Ningún sentido. Una norma como la que un cuestionamiento como el que se ha planteado en el Congreso. Todo depende de cuál es el ritmo que tenga el Tribunal Constitucional en este caso, cuánto se demore. Claro, pero al margen de lo que diga el Tribunal Constitucional, en realidad hay que diferenciar. El Tribunal Constitucional se está pronunciando sobre la ley. Sí, por cierto, sobre sí. la ley. No sobre el Acá reglamento, sí. lo que estamos evaluando en el Congreso de la República no es la ley en estricto, Sino es el reglamento elaborado. el reglamento que elaboró el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, para establecer criterios de actuación a la luz de esa norma, y que 3 congresistas discrepan de esa interpretación porque dicen que viola la ley que ellos aprobaron, y que el Congreso es el órgano responsable de evaluar Y de sancionar a los si que se no. vulnera o no la ley. Muy bien, en todo caso, muchas gracias por haber venido acá, por habernos explicado cómo se llevó a cabo esta sesión de la subcomisión esta mañana. En secreto, nos dice usted, pese a que había sido solicitado no solamente por usted, sino por lo que ha dicho también por el señor Cueto y por el señor Rospigliosi. Que en efecto ha sido solicitado públicamente, bueno, públicamente no, No, porque reservadamente todo- por ellos, y de verdad no tiene ninguna justificación empezar en un caso tan grave que busca la inhabilitación de 4 fiscales supremos por un reglamento aprobado por la Fiscalía de la Nación, que esta sesión haya sido secreta. Señor Samuel Abad, muchas gracias por su presencia. Nos informa, por favor, cómo evoluciona este tema. Nada querríamos ver más que instituciones autónomas respetadas por todas las partes y una aceptación de la Constitución que no dé lugar a estas incertidumbres en las que nos hallamos frente a una institución tutelar en los tiempos que corren.